Mi propia nuera Estela ordenó a su pastor alemán entrenado que me atacara durante un almuerzo familiar. Mi hijo Adrián no solo se rió de la situación, sino que se sintió orgulloso de la broma de mal gusto de su esposa. Ellos pensaron que había salido derrotada y completamente humillada, pero lo que pasó la semana siguiente los dejó en pánico total. Ese domingo por la tarde, cuando llegué a la casa de mi hijo para nuestro almuerzo familiar mensual, jamás imaginé que sería testigo de la crueldad más despiadada que una persona puede mostrar hacia su propia familia. Estela me recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien, esa mueca que usaba cada vez que planeaba algo malvado. Sus ojos brillaban con una maldad que me hizo sentir un escalofrío por toda la espalda. La mesa estaba puesta para 3 personas en el comedor principal, pero algo se sentía diferente ese día. El ambiente estaba cargado de una tensión extraña, como si el aire mismo estuviera esperando que algo terrible sucediera. Estela había preparado mi plato favorito, pollo asado con papas, lo cual me pareció sospechoso porque hacía meses que solo me servía las obras más simples cuando visitaba a mi hijo. Durante los primeros minutos de la comida, todo parecía normal. Adrián me contaba sobre su trabajo en la empresa de construcción, ganando casi $5,000 al mes, un buen sueldo que le permitía mantener esa casa grande en el barrio residencial. Pero yo notaba las miradas cómplices entre él y Estela, esas sonrisas secretas que intercambiaban cuando pensaban que no los estaba viendo. Fue entonces cuando Estela se levantó de la mesa con una excusa absurda sobre traer más agua. Pero en lugar de dirigirse a la cocina, caminó hacia el patio trasero donde tenían a Rex, ese pastor alemán enorme que había adoptado hace 6 meses. Desde el primer día, ese animal me había puesto nerviosa. No era un perro normal y cariñoso como otros que había conocido. Rex tenía algo diferente en su mirada, algo calculador y frío que me hacía sentir como si fuera una presa. Cuando Estela regresó al comedor, Rex venía caminando detrás de ella con pasos lentos y deliberados. Sus ojos estaban fijos en mí, y pude ver cómo sus músculos se tensaban bajo su pelaje negro y café. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Después de todo, era solo un perro, y estaba en casa de mi propio hijo. Pero lo que vino después superó todas mis peores pesadillas. Estela se quedó de pie junto a la mesa, con una sonrisa cruel dibujada en su rostro, y pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Rex, ataca a la vieja entrometida. Su voz era fría, calculada, sin una pizca de duda o arrepentimiento. El perro no dudó ni un segundo. Como si hubiera estado esperando esa orden durante semanas, Rex se lanzó hacia mí con una velocidad y una furia que me dejaron paralizada de terror. Sus colmillos brillaban bajo la luz del comedor, y sus gruñidos sonaban como los de una bestia salvaje hambrienta de sangre. Logré levantarme de la silla justo a tiempo para evitar que me tirara al suelo, pero Rex logró arrancarme la manga de mi blusa favorita, esa de color celeste que había comprado con tanto cariño el mes anterior. El sonido de la tela desgarrándose se mezcló con mis gritos de pánico, mientras trataba desesperadamente de alejarme del animal que parecía decidido a lastimarme seriamente. Lo más doloroso de todo no fue el ataque del perro, sino la reacción de mi propio hijo. Adrián no se levantó para ayudarme, no gritó para detener al animal, no mostró ni una pizca de preocupación por mi seguridad. En cambio, se quedó sentado en su silla, riéndose a carcajadas como si estuviera viendo la comedia más divertida del mundo. «Excelente entrenamiento, amor», le gritó a Estela mientras yo seguía corriendo alrededor de la mesa, tratando de escapar de Rex. «Tu perro sí sabe reconocer a las personas tóxicas». Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas. Mi propio hijo, el niño que había criado sola después de quedar viuda, el joven al que había sacrificado mi juventud y mis sueños para darle la mejor educación posible, estaba celebrando mi humillación como si fuera un triunfo personal. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad de terror, Estela chistó con los dedos y Rex se detuvo inmediatamente. El perro regresó a su lado con la misma obediencia ciega, como si nada hubiera pasado. Pero yo estaba temblando, con la ropa desgarrada, el corazón latiéndome a 1000 por hora, y las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. «Ay, suegrita», dijo Estela con una voz llena de falsa preocupación. «Parece que Rex no te quiere mucho. Los perros siempre sienten las malas vibras de las personas, ¿no crees?». La humillación era tan grande que no encontraba palabras para responder. Me quedé ahí parada, viendo cómo mi hijo y mi nuera se reían de mi sufrimiento como si fuera el espectáculo más divertido que habían visto en años.
Pero esa tarde, mientras caminaba hacia mi pequeño apartamento con la ropa rota y el alma destrozada, no sabía que el destino ya estaba preparando la venganza más dulce y poderosa que jamás hubiera imaginado. Una venganza que haría que Estela y Adrián rogaran por mi perdón de rodillas. Durante 35 años, desde que mi querido esposo Eduardo murió en ese accidente de construcción, dediqué cada minuto de mi vida a criar a Adrián. Tenía apenas 29 años cuando me convertí en viuda, con un niño de 5 años que necesitaba todo mi amor y mi fuerza para salir adelante en este mundo cruel. Trabajé en 3 empleos diferentes para poder pagar su educación. Por las mañanas limpiaba oficinas en el centro de la ciudad por $200 a la semana, por las tardes cuidaba niños en el barrio por otros $150, y por las noches cosía ropa en mi máquina vieja hasta las 2 de la madrugada para ganar otros $100 extra. Mis manos quedaron marcadas para siempre por las agujas y los químicos de limpieza, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi hijo crecer sano y fuerte. Nunca me volví a casar, aunque tuve oportunidades. Varios hombres buenos se interesaron por mí a lo largo de los años, pero siempre los rechacé porque temía que pudieran lastimar a Adrián o no tratarlo como un verdadero padre. Mi hijo era mi prioridad absoluta, mi razón de existir, la luz de mis ojos. Cuando Adrián se graduó de la universidad con su título de ingeniero, lloré de felicidad durante horas. Había logrado darle algo que yo nunca tuve, una educación universitaria que le abriría las puertas del mundo. Gastó más de $40,000 en su carrera, dinero que conseguí trabajando día y noche, vendiendo hasta las pocas joyas que tenía de mi matrimonio. Los primeros años después de su graduación fueron hermosos. Adrián consiguió trabajo en una empresa constructora importante, ganando un buen salario, y venía a visitarme todos los fines de semana. Me traía flores, me llevaba a almorzar a restaurantes bonitos, y me contaba sobre sus proyectos y sus sueños. Yo me sentía la madre más orgullosa del mundo. Pero todo cambió cuando apareció Estela en su vida hace 4 años. Desde el primer momento que la vi, algo en mi interior me gritó que esa mujer no era lo que parecía. Era demasiado dulce, demasiado perfecta, demasiado calculadora en cada gesto y cada palabra que decía. Estela tenía una belleza fría que llamaba la atención, con su cabello negro siempre perfectamente arreglado y sus ojos verdes que parecían analizar todo lo que veían buscando debilidades. Trabajaba como recepcionista en un consultorio médico, ganando apenas $1,000 al mes, pero vestía como si fuera millonaria y siempre hablaba de lo que merecía en la vida. Al principio, trató de conquistarme con regalos baratos y sonrisas falsas. Me traía chocolates de $5 del supermercado y me decía lo afortunada que era de tener una suegra tan joven y moderna. Pero yo veía a través de su actuación. Veía cómo sus ojos se endurecían cuando pensaba que no le estaba mirando, y cómo hablaba de las personas con una crueldad disimulada detrás de palabras bonitas. La primera vez que mostró su verdadera naturaleza fue en la cena de Navidad del 2º año de su relación con Adrián. Estábamos todos sentados en mi pequeño apartamento, comiendo la cena que había preparado con tanto amor. Había gastado casi $200 en ingredientes especiales porque quería que fuera perfecta para mi hijo y su novia. Estela probó mi pavo relleno tradicional y frunció el ceño con disgusto. «Ay, Francisca», me dijo con una sonrisa venenosa, «este pavo está un poco seco, ¿no? En mi casa, mi madre siempre lo preparaba mucho más jugoso. Tal vez deberías pedirle la receta». Sus palabras fueron como una bofetada. Había pasado horas preparando esa cena, siguiendo la misma receta que había usado durante años y que a Adrián siempre le había encantado. Pero lo más doloroso fue ver cómo mi hijo no dijo nada para defenderme. Solo se quedó callado, masticando en silencio, como si las palabras crueles de su novia fueran completamente normales. Desde ese día, Estela comenzó una campaña silenciosa pero constante para alejar a Adrián de mí. Cada vez que él mencionaba planes para visitarme, ella inventaba una excusa. Tenía dolor de cabeza, había quedado de ver a una amiga, o simplemente estaba muy cansada para socializar con la familia política. Poco a poco, las visitas de mi hijo se fueron espaciando. De todos los fines de semana pasaron a ser una vez al mes, luego cada 2 meses, hasta llegar al punto donde solo nos veíamos en fechas especiales como cumpleaños o Navidad, y siempre con Estela pegada a su lado como una sanguijuela venenosa. La situación empeoró cuando se casaron hace 2 años. La boda fue una ceremonia pequeña a la que apenas fui invitada como un compromiso social. Estela había planeado todo sin consultarme nada, como si yo fuera una extraña y no la madre del novio que había sacrificado toda su vida por él.
El vestido que me puse ese día costó $300, dinero que había ahorrado durante meses porque quería verme hermosa para el día más importante de mi hijo. Pero cuando llegué a la ceremonia, Estela me miró de arriba abajo con desprecio y murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara: «Qué lástima que no todas podemos tener buen gusto para vestir». Sus palabras me atravesaron el corazón, pero lo que más me dolió fue ver cómo Adrián fingió no escuchar el comentario. Mi propio hijo, el hombre al que había criado con valores de respeto y bondad, se había convertido en cómplice de la crueldad de su esposa. Después del matrimonio, las cosas fueron de mal en peor. Estela convenció a Adrián de comprar una casa grande en un barrio exclusivo, una propiedad de $300,000 que los endeudó por los próximos 30 años. Pero ella necesitaba vivir con clase y estar a la altura de su nueva posición social, según sus propias palabras. La nueva casa se convirtió en su fortaleza personal, un lugar donde ella establecía las reglas y controlaba cada aspecto de la vida de mi hijo. Cada vez que yo los visitaba, me hacía sentir como una intrusa en territorio enemigo. Estela tenía maneras muy sutiles de humillarme. Me servía la comida en platos desportillados mientras ella y Adrián comían en la vajilla fina. Me hacía sentar en una silla incómoda mientras ellos disfrutaban del sofá nuevo. Y siempre, encontraba formas de recordarme que yo era solo la visita en esa casa. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando decidieron adoptar a Rex, ese pastor alemán que desde el primer día me trató con una agresividad extraña. Estela decía que era un perro muy inteligente que sabía reconocer a las buenas personas, pero yo sospechaba que había algo más siniestro detrás de su comportamiento. Ahora, después de lo que pasó en ese almuerzo familiar, estaba completamente segura de que Estela había entrenado a ese animal específicamente para atacarme. Había convertido a una criatura noble en un arma personal contra mí, y lo más horrible de todo era que mi propio hijo había estado de acuerdo con su plan malvado. Esa noche, mientras me curaba las heridas en mi pequeño apartamento, no podía dejar de pensar en todo el camino que habíamos recorrido hasta llegar a este punto tan doloroso. ¿Cómo había permitido que mi hijo se convirtiera en una persona tan cruel? ¿Dónde había fallado como madre? Pero también sentía algo más profundo creciendo en mi interior, una determinación férrea de no permitir que Estela ganara esta guerra silenciosa que había declarado contra mí. Después de ese almuerzo del infierno, pensé que lo peor ya había pasado. ¡Qué equivocada estaba! 3 días después de la humillación con Rex, recibí una llamada telefónica que me heló la sangre. Era Adrián, pero su voz sonaba diferente, fría y distante como nunca antes la había escuchado. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo sin saludarme siquiera. «Ven mañana a la casa después del trabajo. Estela y yo hemos tomado una decisión importante sobre tu comportamiento». Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras. ¿Mi comportamiento? ¿Qué había hecho mal además de ser atacada por su perro mientras ellos se reían de mi sufrimiento? Pero acepté ir porque todavía tenía la esperanza de que mi hijo recuperara la razón y me pidiera perdón por lo que había pasado. Llegué a su casa al día siguiente a las 6 de la tarde, después de terminar mi turno limpiando oficinas. Estaba agotada, con las manos todavía oliendo a productos químicos, pero me había puesto mi mejor vestido rojo porque quería mostrarles que seguía teniendo dignidad a pesar de todo lo que me habían hecho. Estela me abrió la puerta con esa sonrisa falsa de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Una satisfacción maliciosa que me hizo sentir náuseas inmediatamente. «Pasa, Francisca», me dijo con una dulzura empalagosa. «Te estábamos esperando en la sala». La sala estaba preparada como si fuera un tribunal. Adrián estaba sentado en el sofá principal, con las piernas cruzadas y una expresión seria que jamás había visto en él. Estela se acomodó a su lado como una reina en su trono, y me señalaron una silla pequeña e incómoda que habían colocado frente a ellos, como si fuera la acusada en un juicio. «Siéntate, mamá», me ordenó Adrián sin mirarme a los ojos. «Tenemos que hablar sobre tu actitud tóxica y cómo está afectando nuestro matrimonio». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Yo era la tóxica? ¿Yo era la que estaba afectando su matrimonio? Me quedé muda por varios segundos, tratando de procesar la magnitud de la injusticia que estaba viviendo. Estela sacó una libreta rosa de su bolso, como si hubiera estado preparándose para esta conversación durante semanas. «Francisca», comenzó con voz de maestra regañando a un estudiante rebelde, «hemos estado documentando todos tus comportamientos inapropiados durante los últimos meses. Es hora de que enfrentes la realidad». Empezó a leer de su lista como si fuera un fiscal presentando evidencias en un caso criminal. «Primero,
Siempre llegas sin avisar a nuestra casa, invadiendo nuestro espacio personal. Segundo, criticas constantemente mi comida, diciendo que tu manera de cocinar es mejor. Tercero, tratas de manipular a Adrián contándole historias de cuando era niño para que sienta pena por ti. Cada acusación era más ridícula que la anterior, pero lo que más me dolía era ver cómo mi hijo asentía con la cabeza después de cada punto, como si fuera completamente cierto. Era como ver a un extraño con la cara de mi hijo, un hombre que había sido completamente lavado del cerebro por esa mujer manipuladora. Y cuarto, continuó Estela con una sonrisa vengativa. El domingo pasado fuiste grosera con Rex, nuestro perro de la familia. El sol estaba siendo juguetón contigo, pero tú exageraste todo como siempre haces para llamar la atención. Esa última acusación fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la silla con tanta fuerza que casi la tiré al suelo. ¿Juguetón?, grité con una voz que ni yo misma reconocí. Tu perro me atacó porque tú se lo ordenaste. Estás completamente loca si piensas que voy a quedarme callada ante esta locura. Pero mi reacción solo les dio más munición para su ataque coordinado. Adrián se puso de pie también, señalándome con el dedo como si yo fuera una criminal peligrosa. Mira cómo te pones, mamá. Exactamente así es como siempre reaccionas cuando alguien te dice la verdad. Estás viendo enemigos donde no los hay, agregó Estela con una voz llena de falsa compasión. Rex es un perro amoroso que jamás lastimaría a una mosca. Lo que pasó el domingo fue un malentendido, pero tú lo convertiste en un drama porque no soportas que Adrián tenga una familia feliz que no gire alrededor tuyo. Sus palabras me golpearon como martillazos en el pecho. Estaba reescribiendo la historia frente a mis ojos, convirtiendo mi humillación en mi culpa, transformando su crueldad en mi paranoia. Y lo más terrible de todo era que mi propio hijo la estaba defendiendo. Mamá, dijo Adrián con una voz que sonaba cansada y harta. Estela y yo hemos decidido que necesitas tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento. No puedes seguir viniendo a nuestra casa hasta que aprendas a respetar nuestro matrimonio y nuestra privacidad. El mundo se detuvo por completo a mi alrededor. ¿Me estaba prohibiendo la entrada a la casa de mi propio hijo? ¿El niño que había criado con tanto amor me estaba echando de su vida como si fuera una extraña molesta? No puedes hablar en serio, susurré con la voz quebrada. Soy tu madre, Adrián. Te di toda mi vida, sacrifiqué todo por ti. Vas a elegir a esta mujer por encima de la persona que te trajo al mundo. Pero sus ojos se habían endurecido de una manera que jamás había visto antes. Elegí a mi esposa, sí, me respondió con frialdad. Elegí a la mujer que me ama sin condiciones, que me apoya en lugar de manipularme, que construye conmigo en lugar de destruir todo con su negatividad. Estela se acercó a él y le tomó la mano con una sonrisa triunfante, como si acabara de ganar el premio mayor de la lotería. Adrián tiene razón, Francisca. Es hora de que aceptes que ya no eres la mujer más importante en su vida. Yo soy su prioridad ahora. Pero hay más, continuó mi hijo, y su siguiente frase fue como un puñal directo al corazón. También hemos decidido que no queremos que vengas a las reuniones familiares hasta nuevo aviso. Necesitamos espacio para sanar del daño que has causado a nuestra relación. No podía respirar. El aire se había vuelto espeso como cemento, y sentía como si me estuviera ahogando en medio de la sala. 35 años de sacrificios, de amor incondicional, de trabajar 3 empleos para darle todo lo que necesitaba, habían sido borrados en una sola conversación. Y una cosa más, agregó Estela con una voz dulce como miel envenenada. Esperamos que uses este tiempo para buscar ayuda profesional. Hay muchos terapeutas que se especializan en madres tóxicas que no pueden soltar a sus hijos adultos. Esas palabras fueron el golpe final. Me quedé ahí parada, temblando de dolor y de rabia, viendo cómo las 2 personas que supuestamente más me querían en el mundo me destruían sistemáticamente. Era como estar en una pesadilla de la cual no podía despertar. Creo que ya es hora de que te vayas, dijo Adrián mirando su reloj como si mi presencia fuera una pérdida de tiempo valiosa. Rex necesita salir al patio y no queremos que se ponga nervioso otra vez por tu actitud negativa. Escuchar el nombre de ese perro maldito fue la humillación final. Salí de esa casa con las piernas temblorosas y el corazón hecho pedazos, sintiendo como si acabara de perder a mi único hijo para siempre. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento de $400 de renta, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Había tocado fondo de la manera más dolorosa posible.
abandonada por la persona más importante de mi vida, acusada de todos los males que en realidad había sufrido, y tratada como una criminal por amar demasiado. Pero en medio de esa oscuridad total, algo comenzó a crecer dentro de mí. Una semilla de determinación que pronto se convertiría en la fuerza más poderosa que Estela y Adrián jamás habían imaginado. Durante las siguientes 2 semanas, me sumí en la depresión más profunda de toda mi vida. Ni siquiera cuando Eduardo murió había sentido un dolor tan desgarrador como el abandono de mi propio hijo. Falté al trabajo 3 días seguidos, algo que jamás había hecho en 30 años de vida laboral, porque simplemente no tenía fuerzas para levantarme de la cama. Mi pequeño apartamento se convirtió en una prisión de soledad y lágrimas. Gastaba mis ahorros pidiendo comida a domicilio porque no tenía ánimo para cocinar, viviendo a base de sopas instantáneas de $2 y café barato. Había perdido casi 10 libras en esas 2 semanas, y mis vecinos comenzaron a preocuparse porque no me veían salir como siempre hacía. Fue mi vecino Vicente, un hombre de 70 años que vivía en el apartamento de al lado, quien tocó mi puerta ese martes por la tarde que cambiaría mi destino para siempre. Vicente era viudo como yo, un ex-electricista jubilado que siempre había sido muy amable conmigo durante los 5 años que llevaba viviendo en ese edificio. «Francisca», me dijo con voz preocupada cuando abrí la puerta, «hace días que no te veo. ¿Estás bien? Te ves muy delgada y pálida». No pude contenerme más. Las palabras salieron de mi boca como un torrente imparable, contándole toda la historia del ataque de Rex, la humillación familiar, y cómo mi propio hijo me había echado de su vida acusándome de ser una madre tóxica. Vicente me escuchó con paciencia, moviendo la cabeza con indignación cada vez que yo describía una nueva crueldad. «Eso no está bien, Francisca», me dijo cuando terminé de relatar mi tragedia. «Una nuera no tiene derecho de separar a un hijo de su madre de esa manera, y menos usar un perro como arma. Eso es violencia doméstica disfrazada». Sus palabras me hicieron sentir validada por primera vez en semanas. Alguien finalmente creía mi versión de los hechos en lugar de tratarme como una loca paranoica. Pero lo que Vicente me dijo después cambió todo. «¿Sabes qué, Francisca?», continuó con una expresión pensativa. «El domingo que me contaste, yo estaba regando mis plantas en el balcón cuando escuché gritos que venían de la casa de tu hijo. Me asomé por curiosidad y vi algo muy extraño». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué viste, Vicente?» «Vi a tu nuera en el patio trasero, entrenando a ese pastor alemán con una muñeca que parecía estar vestida con ropa de mujer mayor. Le gritaba, ataca a la vieja, una y otra vez, y el perro obedecía como si hubiera sido entrenado específicamente para eso». Las palabras de Vicente me golpearon como un rayo. Estela había estado preparando el ataque durante semanas, tal vez meses. No había sido una broma espontánea como ella había tratado de hacerme creer después. Había sido un plan calculado y malicioso para humillarme de la manera más cruel posible. «Pero eso no es todo», continuó Vicente con una expresión más seria. «También tomé un video con mi teléfono porque me pareció muy raro lo que estaba haciendo. Tengo grabado todo el entrenamiento del perro». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vicente había grabado la evidencia de la crueldad de Estela? ¿Tenía pruebas reales de que había entrenado a Rex específicamente para atacarme? «Enséñamelo, por favor», le supliqué con lágrimas en los ojos. «Necesito ver eso». Vicente regresó a su apartamento y volvió con su teléfono celular. El video era corto pero devastador. Ahí estaba Estela, clara como el día, usando una muñeca vestida con un suéter similar al que yo usaba frecuentemente, entrenando a Rex para atacar en cuanto ella pronunciara las palabras «ataca a la vieja». El perro obedecía perfectamente cada vez, gruñendo y mordiendo la muñeca con una ferocidad entrenada. «Dios mío», susurré mientras veía la evidencia de la maldad de Estela. «Esta mujer es una psicópata. Planeó todo esto para destruirme». «Y hay más», agregó Vicente con una expresión preocupada. «Después de ver ese video, decidí investigar un poco sobre tu nuera. Tengo un amigo que trabaja en la policía, y le pedí que revisara sus antecedentes». Sacó una carpeta amarilla de su apartamento y me mostró documentos que me dejaron sin aliento. Estela había sido arrestada 2 veces en el pasado por violencia doméstica y una vez por maltrato animal en otro estado. Había una orden de restricción de una expareja que la acusaba de usar a su perro para amedrentarlo, y había estado en terapia obligatoria por problemas de control de ira. «Toda esta información es pública», me explicó Vicente.
Tu hijo nunca investigó a la mujer con la que se casó. Si hubiera hecho una simple búsqueda de antecedentes, habría descubierto que se casó con una mujer peligrosa. Mi cabeza daba vueltas procesando toda esta información. Estela no solo era una manipuladora cruel, sino una criminal con historial de violencia. Y mi pobre hijo había caído en las redes de esta depredadora sin siquiera darse cuenta. Vicente, le dije con una determinación que no había sentido en semanas, necesito tu ayuda. No puedo permitir que esta mujer destruya a mi familia y se salga con la suya. Cuenta conmigo, me respondió sin dudar. Pero necesitamos hacer esto bien. Tengo un sobrino que es abogado, Aurelio Mendoza. Trabaja en casos de violencia familiar y conoce muy bien este tipo de situaciones. Deberías hablar con él. Esa misma tarde, Vicente arregló una cita con su sobrino. Aurelio era un hombre de 40 años, serio pero comprensivo, que trabajaba en un bufete especializado en casos familiares. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio modesto pero respetable. Señora Ruiz, me dijo Aurelio después de revisar toda la evidencia que Vicente había recopilado, usted tiene un caso muy sólido de violencia doméstica y manipulación psicológica. Lo que su nuera hizo constituye varios delitos: entrenamiento de un animal para atacar a una persona específica, violencia intrafamiliar y manipulación emocional. Pero mi hijo está completamente de su lado, le expliqué con tristeza. Él cree que yo soy la villana en esta historia. Eso es típico en estos casos, me respondió el abogado con comprensión. Los manipuladores profesionales como su nuera son expertos en aislar a sus víctimas de sus seres queridos. Su hijo es tanto víctima como cómplice sin darse cuenta. Aurelio me explicó que podíamos proceder de varias maneras. Podíamos denunciar a Estela criminalmente por el ataque del perro, podíamos pedir una orden de restricción para protegerme, o podíamos confrontarla con la evidencia directamente para obligarla a cambiar su comportamiento. ¿Cuánto costaría todo esto?, le pregunté, preocupada porque sabía que los abogados eran caros. Para usted, no cobraré nada, me dijo Aurelio con una sonrisa gentil. Vicente es como un padre para mí, y cualquier amiga suya es amiga mía. Además, casos como este me recuerdan por qué decidí ser abogado, para proteger a las personas inocentes de los depredadores. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. No estaba sola en esta batalla. Tenía aliados, tenía evidencia, y tenía la verdad de mi lado. Hay una cosa más que debes saber, me dijo Aurelio antes de irme. He estado investigando otros casos similares, y las personas como su nuera rara vez se detienen con una sola víctima. Si logró manipular a su hijo tan fácilmente, probablemente ha hecho esto antes con otras familias. Esas palabras me helaron la sangre, pero también me llenaron de una determinación férrea. No solo tenía que salvar a mi hijo y recuperar mi lugar en su vida, sino que tenía que detener a Estela antes de que destruyera a más familias inocentes. Esa noche regresé a mi apartamento con una energía completamente diferente. Ya no era la mujer derrotada y humillada que había sido durante las últimas semanas. Era una madre guerrera que había encontrado sus armas y estaba lista para la batalla más importante de su vida. Estela había jugado sus cartas pensando que había ganado la partida final. Pero no sabía que acababa de despertar a un enemigo mucho más poderoso y determinado de lo que jamás había imaginado. Con toda la evidencia que Vicente y Aurelio habían recopilado, decidimos que era momento de confrontar directamente a Estela. Pero tenía que hacerlo de manera inteligente, sin darle la oportunidad de manipular la situación a su favor como siempre hacía. El plan era simple pero efectivo. La llamaría pidiendo una reunión para disculparme por mi comportamiento tóxico, y cuando estuviera frente a frente con ella, le mostraría toda la evidencia que teníamos. Aurelio me había dado instrucciones muy específicas. Señora Francisca, me dijo durante nuestra segunda reunión en su oficina, es fundamental que mantenga la calma durante toda la conversación. Los manipuladores como Estela están entrenados para provocar reacciones emocionales y usarlas en su contra. Si usted se mantiene fría y presenta los hechos de manera objetiva, ella no tendrá escape. El miércoles por la mañana, con las manos temblando pero con el corazón lleno de determinación, marqué el número de teléfono de mi nuera. Ella contestó al tercer timbre con esa voz dulce y falsa que ya conocía tan bien. Hola, Francisca. Me saludó con una alegría exagerada que me dio náuseas. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo has estado, suegrita? Hola, Estela, le respondí tratando de sonar humilde y derrotada.
He estado reflexionando mucho sobre lo que tú y Adrián me dijeron. Creo que tienen razón, y me gustaría hablar contigo para disculparme por mi comportamiento. Pude escuchar la satisfacción en su voz cuando me respondió. Era exactamente la reacción que había esperado de mí, sumisión total después de semanas de aislamiento y humillación. Ay, me da mucho gusto escuchar eso, Francisca. Sabía que eventualmente ibas a entender que solo queríamos ayudarte a ser una mejor persona. ¿Podríamos reunirnos hoy en la tarde?, le pregunté. Preferiblemente sin Adrián presente. Siento que puedo hablar más abiertamente contigo si estamos solas. Por supuesto, me respondió inmediatamente. Ven a la casa a las 4. Adrián está trabajando hasta las 7, así que tendremos tiempo suficiente para tener una conversación de mujer a mujer. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome a 1000 por hora. El momento de la verdad había llegado. Vicente me prestó su grabadora digital para documentar toda la conversación, y Aurelio me dio una carpeta con todas las evidencias organizadas de manera que pudiera presentarlas de forma impactante. A las 4 en punto estaba parada frente a la puerta de la casa de mi hijo, con la carpeta escondida en mi bolso negro. Estela me recibió con una sonrisa triunfante, vestida con un vestido caro que probablemente había costado más de $300, dinero que seguramente había salido del sueldo de Adrián. Pasa, pasa, me dijo con gestos exagerados de bienvenida. Te preparé té de manzanilla. Siempre es bueno para calmar los nervios cuando una tiene que enfrentar sus errores. Nos sentamos en la sala, en las mismas posiciones de aquella tarde terrible cuando me habían echado de la casa. Pero esta vez yo tenía el control de la situación, aunque ella no lo sabía todavía. Estela, comencé con voz suave y aparentemente arrepentida, quiero pedirte perdón por todo lo que ha pasado. Tienes razón, he sido una suegra entrometida y tóxica. Adrián se merece una esposa que lo proteja de influencias negativas como yo. Sus ojos brillaron de satisfacción mientras bebía su té. Me alegra mucho escucharte decir eso, Francisca. Admitir los errores es el primer paso para cambiar. Adrián y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez podrías volver a visitarnos de vez en cuando, pero solo si prometes respetar nuestros límites. Absolutamente, le dije asintiendo con humildad falsa. Pero hay algo que me tiene muy confundida, y esperaba que pudieras ayudarme a entenderlo. ¿Qué es?, me preguntó inclinándose hacia adelante con curiosidad. Saqué mi teléfono y le mostré el video que Vicente había grabado de ella entrenando a Rex. Su cara se puso completamente blanca cuando vio las imágenes de sí misma ordenando al perro atacar a la muñeca vestida como una mujer mayor. ¿Puedes explicarme qué es esto, Estela?, le pregunté con una voz que ya no sonaba sumisa sino firme y acusatoria. Se quedó muda por varios segundos, con la boca abierta y los ojos como platos. Era la primera vez que la veía sin palabras, sin una respuesta manipuladora lista en la punta de la lengua. Yo no sé de dónde sacaste ese video, tartamudeó finalmente. Eso debe ser editado o algo así. Jamás haría algo como eso. Pero yo ya estaba sacando la carpeta de evidencias que Aurelio había preparado. Le mostré los documentos de sus arrestos previos, las órdenes de restricción, los reportes policiales que detallaban su historial de violencia doméstica y maltrato animal. ¿Y esto también es editado?, le pregunté extendiendo los papeles sobre la mesa de centro. Los reportes de la policía de 3 estados diferentes también son falsos. Estela tomó los documentos con manos temblorosas, y pude ver cómo su máscara de mujer dulce e inocente se desplomaba completamente. Sus facciones endurecieron, y por primera vez vi su verdadero rostro, frío, calculador, y lleno de una rabia que me hizo entender por qué sus exparejas habían necesitado órdenes de restricción. ¿Quién te ayudó a conseguir esto?, me preguntó con una voz completamente diferente, áspera y amenazante. No eres lo suficientemente inteligente para investigar por tu cuenta. Eso no importa, le respondí manteniéndome firme a pesar del miedo que sentía al ver su transformación. Lo que importa es que tengo evidencia suficiente para demostrar que eres una manipuladora violenta con un historial criminal. Se puso de pie bruscamente, caminando por la sala como una fiera enjaulada. ¿Y qué piensas hacer con esa información? ¿Chantajearme? ¿Amenazarme? No, le dije con una calma que no sabía que tenía. Voy a dársela a Adrián para que sepa con quién se casó. Y si no cambias tu comportamiento inmediatamente, voy a presentar una denuncia criminal por el ataque con Rex.
Estela se detuvo y me miró con una sonrisa cruel que me hizo sentir escalofríos. Adrián jamás te creerá. Está tan enamorado de mí que podría mostrarle un video mío matando a alguien y pensaría que es una broma. Tal vez, le admití, pero los reportes policiales y los testimonios de tus exparejas son más difíciles de ignorar. Especialmente cuando vea que has hecho exactamente lo mismo con ellos que estás haciendo conmigo. Por primera vez en toda nuestra conversación, vi un destello de miedo real en sus ojos. Se dio cuenta de que había subestimado completamente la situación y que ya no tenía el control absoluto que había mantenido durante años. ¿Qué quieres?, me preguntó finalmente, dejando caer toda pretensión de amabilidad. Quiero que le digas a mi hijo la verdad sobre quién eres realmente, le respondí. Quiero que admitas que manipulaste toda la situación para separarme de él. Y quiero que busques ayuda profesional para tus problemas de control y violencia. Estela se rió con una risa amarga y despectiva. Estás completamente loca si piensas que voy a hacer eso. Adrián es mío ahora, y tú nunca vas a recuperarlo. He trabajado muy duro para aislarlo de ti, y no voy a permitir que una vieja entrometida destruya todo lo que he construido. Entonces supongo que tendremos que hacer esto por las malas, le dije poniéndome de pie y dirigiéndome hacia la puerta. Aurelio Mendoza, mi abogado, presentará la denuncia mañana por la mañana. Y Vicente, el testigo que grabó el video, estará encantado de testificar sobre lo que vio. Cuando mencioné el nombre de Aurelio, la expresión de Estela cambió completamente. ¿Aurelio Mendoza?, preguntó con voz quebrada. ¿El abogado especialista en violencia doméstica? Él mismo, le confirmé. Por lo visto ya has tenido problemas con él antes. Se desplomó en el sofá con las manos cubriendo su cara. Ese maldito abogado arruinó mi vida en Texas. Por su culpa perdí todo y tuve que mudarme aquí para empezar de nuevo. Era la confirmación final de que Estela era una depredadora serial que se mudaba de lugar en lugar destruyendo familias. Pero esta vez había encontrado a alguien que no se iba a rendir sin pelear. Tienes hasta el domingo para decirle la verdad a Adrián, le dije desde la puerta. Si no lo haces, él se enterará de todo de la manera más humillante posible, a través de los tribunales y los periódicos. Salí de esa casa sintiendo una mezcla de triunfo y terror. Había logrado desenmascarar a Estela, pero sabía que una mujer tan peligrosa no se rendiría fácilmente. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Sabía que había dado en el blanco cuando mencioné a Aurelio Mendoza, pero también sabía que una mujer como Estela no se rendiría fácilmente. Era como haber despertado a una serpiente venenosa que ahora estaría planeando su próximo ataque con toda la furia de alguien que había sido descubierto. A las 6 de la mañana del jueves, mi teléfono sonó con una llamada que me hizo saltar de la cama. Era Adrián, pero su voz sonaba diferente, más desesperada de lo que jamás lo había escuchado. «Mamá, necesito verte ahora mismo», me dijo sin siquiera saludarme. «Estoy en el hospital con Estela. Dice que la amenazaste ayer y que tuvo un ataque de pánico tan fuerte que tuvieron que traerla en ambulancia». Mi corazón se hundió hasta el estómago. Por supuesto, la muy manipuladora había encontrado la manera de convertirse en la víctima de la situación. «Adrián, yo nunca amenacé a tu esposa. Solo fui a hablar con ella para...». «No me mientas, mamá», me gritó con una furia que jamás había dirigido hacia mí. «Estela me contó todo. Le mostraste documentos falsos tratando de hacerla ver como una criminal. Estás tan desesperada por recuperar mi atención que estás dispuesta a destruir a mi esposa». «Esos documentos no son falsos, hijo», traté de explicarle con toda la paciencia que pude reunir. «Son reportes policiales reales que...». «Basta», me interrumpió. «Los doctores dicen que Estela podría haber tenido un infarto por el estrés que le causaste. ¿Estás feliz ahora? ¿Era eso lo que querías?». Colgó el teléfono antes de que pudiera responder, dejándome con un silencio ensordecedor que resonaba como una sentencia de muerte. Estela había jugado su carta maestra, la victimización total, el drama médico y la manipulación emocional de mi hijo llevada al extremo. Inmediatamente llamé a Aurelio para contarle lo que había pasado. «Era de esperarse», me dijo con un suspiro cansado. «Los manipuladores profesionales siempre tienen un plan de respaldo cuando son confrontados. Pero esto en realidad nos beneficia». «¿Cómo puede beneficiarnos que mi hijo me odie más que nunca?», le pregunté con desesperación.
Porque ahora ella está asustada y va a cometer errores, me explicó. Las personas como Estela son muy inteligentes cuando tienen el control, pero se vuelven descuidadas cuando sienten que están perdiendo poder. Tenemos que ser pacientes y esperar a que se cuelgue sola. Esa misma tarde, Vicente tocó mi puerta con noticias perturbadoras. Francisca, me dijo con preocupación, he estado observando la casa de tu hijo desde mi balcón. Algo muy raro está pasando allá. Me contó que había visto a Estela salir del hospital esa mañana, pero en lugar de verse débil y enferma como alguien que había tenido un ataque de pánico, se veía completamente normal. Había ido directamente a una tienda de mascotas donde compró algo que parecía ser un collar nuevo para Rex, y luego había pasado 2 horas en el patio trasero entrenando al perro con más intensidad que nunca. No sé qué está planeando, me dijo Vicente, pero ese animal se ve más agresivo que antes. Y hay algo más. Vi que estaba usando una muñeca nueva para el entrenamiento, pero esta vez la vistió con ropa que se parece más a lo que tú usas normalmente. Mis manos comenzaron a temblar al escuchar esas palabras. Estela no solo no se había rendido después de nuestra confrontación, sino que estaba escalando su campaña de terror contra mí. Estaba entrenando a Rex para un ataque más serio, posiblemente planeando lastimarme de verdad esta vez. Vicente, tenemos que grabar todo lo que puedas, le dije con urgencia. Si algo me pasa, esa evidencia será la única forma de probar que no fue un accidente. Durante los siguientes 3 días, Vicente documentó meticulosamente las actividades de Estela. Los videos que captó eran cada vez más perturbadores. Estela entrenando a Rex para atacar específicamente las piernas y los brazos, practicando comandos para hacer que el perro mantuviera la mordida, y lo más escalofriante de todo, enseñándole a atacar en silencio, sin gruñir o ladrar para alertar a posibles testigos. El domingo por la mañana, recibí una llamada que me cambió todo. Era una voz de mujer que no reconocí, nerviosa y hablando en susurros. ¿Es usted Francisca Ruiz?, me preguntó. La suegra de Estela Morales. Sí, soy yo, le respondí. ¿Quién habla? Me llamo Carmen, y fui la exnovia de Estela hace 3 años, antes de que conociera a su hijo. Vi su nombre en los documentos legales que mi abogado me mostró, y necesito hablar con usted urgentemente. Carmen me pidió que nos encontráramos en un café público porque tenía miedo de que Estela la estuviera vigilando. Cuando llegué al lugar de la cita, me encontré con una mujer de 35 años que parecía haber envejecido prematuramente por el estrés. Tenía una cicatriz visible en el brazo izquierdo y se sobresaltaba cada vez que alguien entraba al café. Señora Francisca, me dijo con lágrimas en los ojos, necesito contarle todo lo que Estela me hizo, porque veo que está usando exactamente las mismas tácticas con usted y su familia. Carmen me relató una historia que era prácticamente idéntica a la mía, pero con consecuencias mucho más graves. Estela había entrado en su vida como una novia perfecta, había aislado gradualmente a Carmen de su familia, y había usado a su pitbull entrenado para intimidar y controlar a todos los que se oponían a sus manipulaciones. El ataque final fue horrible, me contó Carmen mientras se tocaba la cicatriz del brazo. Estela entrenó a su perro para atacarme mientras yo dormía. Me desperté con el animal encima de mí, mordiéndome el brazo. Si mi vecino no hubiera escuchado mis gritos y llamado a la policía, no estaría aquí contándole esto. ¿Por qué no la metieron en la cárcel?, le pregunté horrorizada. Porque ella había documentado meses de evidencia de que yo tenía problemas mentales, me explicó Carmen. Había grabaciones de nuestras peleas donde yo parecía la agresiva, fotos de supuestas lesiones que ella misma se había hecho, y testimonios de amigos que decían que yo era violenta y celosa. Carmen me mostró documentos médicos que demostraban que las heridas de Estela habían sido autoinfligidas, algo que solo se descubrió meses después cuando un investigador privado revisó el caso. Para entonces, Estela ya había desaparecido con todo el dinero de Carmen y había comenzado una nueva vida en otra ciudad. Hay algo más que necesitas saber, me dijo Carmen con voz temblorosa. Estela no actúa sola. Tiene una red de contactos, principalmente mujeres como ella, que se ayudan mutuamente a encontrar víctimas y a crear coartadas falsas. Es como una mafia de manipuladoras. Me mostró fotografías que había tomado en secreto de Estela, reuniéndose con otras mujeres en cafés y restaurantes. Esta mujer, me dijo señalando a una pelirroja en una de las fotos, se llama Mónica. Ella fue quien me recomendó a los amigos que testificaron en contra mía. Y esta otra, señaló a una morena con lentes, es Patricia.
Ella fue quien me vendió el perro que después Estela entrenó para atacarme. La magnitud de lo que estaba descubriendo me dejó sin aliento. No estaba lidiando solo con una nuera manipuladora, sino con una criminal profesional que formaba parte de una red organizada de mujeres que se dedicaban a destruir familias sistemáticamente. ¿Por qué me está contando todo esto?, le pregunté a Carmen. Porque he estado siguiendo los movimientos de Estela durante años, esperando el momento correcto para exponerla, me respondió con determinación. Y porque tengo evidencia de que está planeando hacer algo terrible esta semana. Mis contactos me dijeron que compró productos químicos muy específicos que se usan para sedar animales grandes. Mi sangre se heló completamente. ¿Qué está planeando hacer? Creo que va a sedar a Rex parcialmente para que esté más agresivo pero menos controlable, y luego va a crear una situación donde el perro la ataque a usted, accidentalmente, frente a testigos, me explicó Carmen. De esa manera, parecerá un accidente trágico, ella se verá como otra víctima, y nadie sospechará que fue planeado. Carmen tenía razón sobre una cosa: Estela estaba planeando su jugada final. Pero lo que ninguna de las dos sabíamos era que mi hijo Adrián estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo el juego de una manera que nadie había anticipado. El lunes por la mañana, Carmen y yo nos dirigimos directamente a la oficina de Aurelio con toda la nueva evidencia que ella había recopilado durante años. Los documentos que Carmen tenía eran devastadores. Fotografías de las reuniones secretas de Estela con su red de cómplices, grabaciones de conversaciones donde planificaban sus esquemas, y lo más importante de todo, los recibos de compra de los sedantes para animales que había adquirido apenas 3 días antes. Señora Francisca, me dijo Aurelio después de revisar todo el material, esto ya no es solo un caso de violencia doméstica. Estamos hablando de una organización criminal dedicada al fraude matrimonial y la extorsión familiar. Tengo que contactar inmediatamente al FBI. Mientras Aurelio hacía sus llamadas, Carmen me confesó algo que me puso los pelos de punta. Francisca, hay algo más que necesita saber sobre el plan de Estela. No solo quiere lastimarla a usted. Su objetivo final es conseguir que Adrián la nombre como beneficiaria única de su seguro de vida. ¿De qué estás hablando?, le pregunté con horror creciente. Estela convenció a todas sus víctimas anteriores de cambiar sus testamentos y pólizas de seguro, me explicó Carmen con voz temblorosa. Ella se presenta como la esposa perfecta y amorosa que merece toda la herencia en caso de que algo le pase a su esposo. Y luego, misteriosamente, los esposos comienzan a tener accidentes. Carmen me mostró artículos de periódico de 3 estados diferentes donde hombres casados con mujeres que coincidían con la descripción de Estela habían muerto en circunstancias extrañas. Uno por un ataque cardíaco súbito a los 35 años sin historial médico previo, otro en un accidente automovilístico donde los frenos de su auto habían fallado misteriosamente, y un tercero por una reacción alérgica severa a medicamentos que nunca antes había tomado. Dios mío, susurré mientras leía los artículos. Estela no es solo una manipuladora, es una asesina serial. Y su hijo es la próxima víctima programada, me confirmó Carmen. Por eso se está deshaciendo de usted primero. No puede arriesgarse a que una madre protectora investigue demasiado cuando su hijo comience a tener problemas de salud. En ese momento, Aurelio regresó con noticias que nos confirmaron nuestros peores temores. Acabo de hablar con el agente especial Morrison del FBI, nos dijo con expresión grave. Han estado investigando a una red de mujeres que operan exactamente como ustedes están describiendo. Tienen 4 casos activos en diferentes estados, pero no habían logrado conectar todas las piezas hasta ahora. El agente Morrison llegó a la oficina de Aurelio esa misma tarde. Era un hombre de 50 años, serio pero comprensivo, que había dedicado su carrera a investigar crímenes organizados complejos. Cuando le mostramos toda la evidencia que teníamos, su reacción fue inmediata. Señora Ruiz, me dijo, su vida está en peligro inmediato, y probablemente la de su hijo también. Necesitamos actuar ahora mismo, pero de manera que no alerte a Estela de que sabemos lo que está planeando. El plan del FBI era brillante en su simplicidad. Iban a usar toda la evidencia que teníamos para obtener órdenes de cateo simultáneas para la casa de Estela, las casas de sus cómplices, y varios almacenes donde sospechaban que guardaban evidencia de sus crímenes anteriores. Pero antes de hacer los arrestos, necesitaban que yo ayudara a rescatar a mi hijo. El problema, me explicó Morrison, es que su hijo está completamente bajo la influencia de esta mujer. Si simplemente aparecemos con órdenes de arresto, él podría reaccionar de manera que ponga su vida en mayor peligro.
Carmen sugirió algo que me aterró, pero que sabía que era necesario. Francisca, tiene que llamar a Adrián y decirle que quiere venir a disculparse personalmente con Estela. Eso va a activar el plan final de ella, pero estaremos preparados para interceptarlo. ¿Quieren usarme como carnada?, les pregunté con la voz quebrada. Sí, me admitió Morrison sin rodeos. Pero va a estar completamente protegida. Tendremos agentes encubiertos en toda la zona, cámaras ocultas, y un equipo médico listo en caso de emergencia. Y sobre todo, tendremos la evidencia suficiente para arrestarla en el momento que haga cualquier movimiento agresivo. Esa noche, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar los números, llamé a Adrián. Su voz sonaba cansada y derrotada cuando contestó el teléfono. «Hola, mamá», me dijo con un suspiro. «Espero que llames para disculparte por lo que le hiciste a Estela». «Sí, hijo», le mentí con el corazón partiéndose. «Tienes razón. He sido una madre terrible y una suegra tóxica. ¿Podría ir mañana a pedirle perdón personalmente a Estela? Prometo que después de eso me alejaré de sus vidas para siempre». Pude escuchar a Estela hablándole en el fondo, diciéndole que aceptara la visita. Era exactamente lo que ella había estado esperando, la oportunidad perfecta para ejecutar su plan final. «Está bien», me dijo Adrián finalmente. «Ven mañana a las 5 de la tarde. Estela dice que está dispuesta a escuchar tus disculpas, pero después de eso no queremos volver a verte». Colgué el teléfono y lloré durante horas, no solo por el dolor de escuchar a mi hijo hablarme con tanto desprecio, sino por el terror de saber que estaba a punto de caminar directamente hacia la trampa de una asesina serial. Pero algo inesperado sucedió esa misma noche que cambiaría todo el curso de los eventos. Adrián, quien había estado revisando las finanzas familiares para preparar el presupuesto del próximo mes, descubrió algo que lo dejó completamente confundido. Estela había estado retirando grandes sumas de dinero de sus cuentas conjuntas sin consultarlo. $2,000 la semana pasada, 1,500 la anterior, y otros 3,000 hacía 15 días. Cuando le preguntó sobre los retiros, ella le dijo que era para gastos médicos relacionados con su reciente hospitalización. Pero cuando Adrián llamó al hospital para verificar los costos, descubrió que su seguro había cubierto todo y que no debía ni un centavo. Más intrigante aún, la administradora del hospital le dijo que no había registro de ningún ataque de pánico o emergencia médica de su esposa en los últimos meses. «Debe haber una confusión», le dijo Adrián a la administradora. «Mi esposa estuvo internada el jueves pasado por un ataque de pánico severo». «Señor Morales», le respondió la mujer con profesionalismo, «revisé todos nuestros registros. Su esposa nunca ha estado internada en nuestro hospital. La única vez que aparece en nuestro sistema fue hace 6 meses, cuando vino a la farmacia a comprar medicamentos veterinarios con una receta que resultó ser falsificada». El mundo de Adrián comenzó a desmoronarse en ese momento. Si Estela había mentido sobre la hospitalización, ¿sobre qué más había mentido? Y si había estado robando dinero de sus cuentas, ¿para qué lo estaba usando? Esa noche, mientras Estela dormía, Adrián comenzó a investigar por su cuenta. Revisó sus cuentas de correo electrónico, sus mensajes de texto, y encontró evidencia de comunicaciones con personas que no conocía, transferencias de dinero a cuentas extrañas, y lo más perturbador de todo, búsquedas en Internet sobre venenos que no dejan rastro y métodos para hacer que los ataques cardíacos parezcan naturales. Cuando encontró la carpeta escondida en el closet de Estela con fotografías del durmiendo, copias de su póliza de seguro de vida, y un frasco de pastillas etiquetado como vitaminas que no reconocía, finalmente entendió que su vida estaba en peligro mortal. A las 3 de la mañana, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra y las manos temblando de miedo, Adrián tomó la decisión más importante de su vida. Llamó a la policía y confesó que creía que su esposa estaba tratando de matarlo. La llamada de Adrián a la policía a las 3 de la mañana del martes fue el momento que habíamos estado esperando. El oficial que atendió la llamada inmediatamente la transfirió al agente Morrison, quien había dejado instrucciones específicas de que cualquier llamada relacionada con Estela Morales fuera reportada directamente a él. «Agente Morrison», le dijo Adrián con voz quebrada cuando lo contactaron, «creo que mi esposa está tratando de matarme. Y creo que mi madre tenía razón sobre todo lo que nos dijo». Morrison actuó con la velocidad de un profesional experimentado. En menos de una hora, Adrián estaba en una ubicación segura bajo protección federal, mientras un equipo de técnicos forenses comenzaba a analizar las vitaminas que había encontrado en el closet de Estela. Los resultados preliminares confirmaron nuestros peores temores.
Las pastillas contenían una combinación letal de digitalis y ricina que habrían causado un paro cardíaco aparentemente natural en cuestión de semanas. Mientras tanto, yo estaba en la oficina del FBI recibiendo el equipamiento que necesitaría para mi encuentro con Estela esa tarde. Me colocaron un micrófono diminuto debajo de la blusa, una cámara oculta en el botón de mi suéter, y me dieron un dispositivo de pánico que podía activar apretando un botón en mi zapato. Señora Francisca, me explicó Morrison mientras ajustaba el equipo, tenemos agentes posicionados en cada esquina de la cuadra. El momento que Estela haga cualquier movimiento agresivo hacia usted, estaremos ahí en segundos. Pero es crucial que la deje hablar lo más posible para que se incrimine a sí misma. Carmen había decidido acompañar la operación desde la van de vigilancia. Quiero estar ahí cuando arresten a esa psicópata, me dijo con determinación. He esperado años para ver justicia por lo que me hizo. A las 5 en punto de la tarde, estaba parada frente a la puerta de la casa de mi hijo, sabiendo que era la última vez que estaría ahí bajo estas circunstancias. Estela me abrió la puerta con una sonrisa que era pura maldad disfrazada de dulzura. Francisca, me saludó con falsa alegría. Qué bueno que decidiste venir a disculparte. Pasa, pasa. Adrián tuvo que salir por una emergencia en el trabajo, pero regresará pronto. Por supuesto que había mandado a Adrián fuera. Quería estar sola conmigo para ejecutar su plan sin testigos. Pero lo que ella no sabía era que había docenas de testigos escuchando cada palabra que decía. Estela, le dije con humildad fingida mientras entraba a la sala, quiero pedirte perdón por todo lo que pasó la semana pasada. Tienes razón, he sido una suegra horrible y tóxica. Me alegra escuchar eso, me respondió mientras me dirigía hacia la misma silla incómoda de siempre. Sabes, Francisca, siempre supe que eventualmente entenderías cuál es tu lugar en esta familia. Rex estaba echado en una esquina de la sala, pero pude notar inmediatamente que algo estaba diferente en él. Sus ojos estaban vidriosos y su respiración era irregular, señales claras de que había sido sedado parcialmente como Carmen había predicho. ¿Rex está bien?, le pregunté señalando al perro. Se ve un poco extraño. Estela sonrió con una crueldad que me hizo sentir escalofríos. Oh, está perfectamente bien. Solo le di algo para calmarlo porque sabía que tu presencia lo pondría nervioso. Ya sabes cómo reacciona contigo. Era la primera confesión incriminatoria que necesitábamos. Había admitido que había drogado al perro específicamente para mi visita, estableciendo premeditación clara. Estela, continué siguiendo el guión que habíamos preparado. Hay algo que necesito saber. ¿Por qué me odias tanto? Siempre traté de ser una buena suegra contigo. Sus ojos se encendieron con una furia que ya no trataba de ocultar. Una buena suegra, se rió con amargura. Desde el primer día trataste de mantener a Adrián atado a tus faldas como si fuera un niño de 5 años. Nunca aceptaste que ya no te necesitaba. Pero yo solo quería lo mejor para él, le dije con lágrimas reales corriendo por mis mejillas. Lo mejor para él era liberarse de una madre manipuladora y posesiva como tú, me escupió con veneno. Tuve que trabajar durante años para deshacer todo el daño psicológico que le hiciste. Tuve que enseñarle a ser un hombre real en lugar del niño mimado que tú criaste. ¿Y por eso entrenaste a Rex para atacarme?, le pregunté directamente. Estela se detuvo por un segundo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero su arrogancia era más fuerte que su cautela. Rex es un perro muy inteligente, me dijo con una sonrisa siniestra. Sabe reconocer a las personas que son una amenaza para su familia. Una amenaza, repetí. Soy su abuela. Eras una interferencia, me corrigió con frialdad. Pero ya no tendremos que preocuparnos por eso después de hoy. Se acercó a Rex y le susurró algo al oído. El perro se levantó lentamente, tambaleándose ligeramente por los sedantes, pero con sus ojos fijos en mí de una manera que me hizo entender que el ataque estaba a punto de comenzar. ¿Sabes qué es lo más divertido de todo esto, Francisca?, me dijo Estela mientras acariciaba la cabeza de Rex. Adrián va a regresar en media hora y va a encontrar que su perro te atacó fatalmente en un terrible accidente. Va a estar tan devastado por la culpa que va a necesitar años de terapia, y yo voy a estar ahí para consolarlo durante todo el proceso. ¿Y después qué?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Después, me dijo con una sonrisa que me heló la sangre, Adrián va a tener algunos problemas de salud muy desafortunados.
El estrés de perderte de esa manera tan traumática va a ser terrible para su corazón. Y cuando él ya no esté, yo voy a heredar esta hermosa casa, sus ahorros, y la póliza de seguro de vida de $200,000 que tan generosamente cambió para nombrarme beneficiaria única. Era la confesión completa que necesitábamos. Estela acababa de admitir públicamente que había planeado mi asesinato y el de mi hijo por motivos financieros. Una cosa más, agregó acercándose peligrosamente a mí. Todas esas evidencias falsas que me mostraste la semana pasada van a desaparecer en un incendio muy conveniente después de que Rex termine contigo. Nadie va a poder probar jamás que esto fue algo más que un accidente trágico. Rex comenzó a gruñir suavemente, y pude ver cómo sus músculos se tensaban a pesar de los sedantes. Estela estaba a punto de darle la orden final cuando algo completamente inesperado sucedió. La puerta principal se abrió de golpe y Adrián entró corriendo, seguido inmediatamente por el agente Morrison y 6 agentes del FBI con armas desenfundadas. «FBI. Manos arriba», gritó Morrison mientras apuntaba directamente a Estela. La expresión en la cara de Estela cambió de triunfo malicioso a terror absoluto en cuestión de segundos. Miró a Adrián con ojos de loca, no entendiendo cómo había regresado tan pronto o por qué había traído a la policía consigo. «Adrián», le gritó con desesperación, «tu madre me tendió una trampa. Todo esto es una conspiración para destruir nuestro matrimonio». Pero mi hijo la miraba con una mezcla de horror y repulsión que me hizo entender que finalmente había visto su verdadero rostro. «Estela», le dijo con una voz firme que no había escuchado en años, «escuché cada palabra que dijiste. Sé que trataste de envenenarme, sé que planeaste asesinar a mi madre, y sé que has estado robando nuestro dinero». «Esas son mentiras», chilló Estela mientras 2 agentes la esposaban. «Adrián, amor, tienes que creerme. Tu madre está loca». Pero era demasiado tarde. Los agentes encontraron los sedantes para perros en su bolso, el control remoto que usaba para dirigir los ataques de Rex, y lo más condenatorio de todo, un frasco con más veneno escondido en la cocina con las huellas dactilares de Estela por toda la superficie. Mientras se la llevaban arrestada, gritando amenazas e insultos, Adrián corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era niño. «Mamá», me susurró al oído con lágrimas corriendo por su cara. «Perdóname. Perdóname por no escucharte, por tratarte tan mal, por dejar que esa mujer nos separara». «Ya no importa, hijo», le respondí abrazándolo de vuelta. «Lo único que importa es que estás a salvo». Pero sabía que la verdadera justicia apenas estaba comenzando. Los siguientes meses fueron como vivir en una película de crimen real que nunca creí que formaría parte de mi vida. El arresto de Estela desencadenó la investigación más grande sobre crimen organizado femenino en la historia del FBI. Las redadas simultáneas en 5 estados revelaron una red criminal que había estado operando durante más de una década, estafando y asesinando a familias inocentes por millones de dólares. El agente Morrison me llamó una semana después del arresto con noticias que me dejaron sin palabras. «Señora Francisca», me dijo, «hemos encontrado evidencia de que Estela y su organización han sido responsables de al menos 16 muertes sospechosas y más de 40 casos de fraude matrimonial en los últimos 10 años». Carmen tenía razón sobre todo. Estela formaba parte de una red sofisticada de mujeres que se especializaban en infiltrarse en familias adineradas, aislar a sus víctimas de sus seres queridos, y luego eliminarlas sistemáticamente para heredar sus bienes. Habían perfeccionado el arte del asesinato que parecía muerte natural, usando venenos indetectables y creando historiales médicos falsos que justificaran las muertes súbitas. Durante el juicio, que duró 6 meses, escuchamos testimonios que me helaron la sangre. Una de las cómplices de Estela, una mujer llamada Patricia que había sido arrestada en Texas, confesó que habían matado a un hombre de apenas 32 años que había heredado una fortuna de $200,000 de sus padres. Su esposa amorosa lo había envenenado lentamente durante 8 meses, documentando cuidadosamente una supuesta enfermedad cardíaca que ella misma estaba causando. El plan con su hijo, nos explicó Patricia desde el estrado de los testigos, era idéntico a los otros. Estela había calculado que podía extraer aproximadamente $300,000 entre la casa, los ahorros, el seguro de vida y la pensión de Adrián antes de eliminar a todos los testigos potenciales. Cuando me tocó testificar, miré directamente a Estela a los ojos mientras relataba cada momento de terror que me había hecho vivir. Ella me devolvió la mirada con un odio tan puro que me hizo entender por qué había sido tan efectiva destruyendo familias. Era una depredadora nacida,
incapaz de sentir empatía o remordimiento por el sufrimiento que causaba. Su honor, dije dirigiéndome al juez durante mi testimonio, esta mujer no solo trató de matarme a mí y a mi hijo. Trató de destruir el amor entre una madre y su hijo, que es uno de los vínculos más sagrados que existen. Eso, para mí, es tan imperdonable como el intento de asesinato. El veredicto final fue contundente. Stella fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 5 cargos de asesinato en primer grado, 2 intentos de asesinato, fraude matrimonial, maltrato animal y liderar una organización criminal. Sus cómplices recibieron sentencias que iban desde los 20 años hasta cadena perpetua, dependiendo de su nivel de participación en los crímenes. Pero la justicia legal fue solo una parte de mi sanación. La verdadera curación comenzó con la reconstrucción de mi relación con Adrián. Mi hijo había quedado devastado al descubrir la magnitud de la manipulación que había sufrido, y necesitó meses de terapia para procesar cómo había sido tan completamente engañado. Mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi pequeño apartamento, no puedo creer que dudé de ti cuando me mostraste toda esa evidencia. Stella me tenía tan convencido de que tú eras el problema que no podía ver la realidad frente a mis ojos. Hijo, le respondí tomando sus manos. Los manipuladores profesionales como Stella estudian durante años cómo controlar las mentes de sus víctimas. No tienes que sentirte culpable por haber caído en sus redes. Lo importante es que despertaste a tiempo. Adrián había perdido casi todos sus ahorros en el proceso, $50,000 que Stella había robado gradualmente, más otros $20,000 en gastos legales y terapia. Pero decidió ver esas pérdidas como el precio de recuperar su vida y nuestra relación. Prefiero ser pobre y libre que rico y muerto, me dijo con una sonrisa triste pero genuina. Rex, el pastor alemán que había sido convertido en un arma, fue rescatado por una organización especializada en rehabilitar animales víctimas de abuso. Los veterinarios determinaron que había sido sometido a meses de entrenamiento cruel y medicamentos que alteraban su comportamiento natural. Con paciencia y amor, lograron rehabilitarlo completamente, y eventualmente fue adoptado por una familia con niños que lo adoran. La historia de nuestra experiencia se volvió nacional cuando los periodistas comenzaron a investigar la red criminal de Stella. Me contactaron de programas de televisión, periódicos y revistas queriendo entrevistarme sobre cómo había logrado desenmascarar a una asesina serial. Al principio, rechacé todas las entrevistas porque quería privacidad para sanar. Pero después de hablar con Carmen, quien se había convertido en una amiga muy cercana, decidí que tenía la responsabilidad de compartir mi historia para ayudar a otras familias que podrían estar viviendo situaciones similares. Francisca, me dijo Carmen durante una de nuestras caminatas matutinas, si hubieras tenido acceso a información sobre las señales de advertencia de los manipuladores cuando Stella llegó a tu vida, tal vez podrías haber protegido a Adrián desde el principio. Tenía razón. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otras personas. Con la ayuda de Aurelio, establecimos la Fundación Francisca Ruiz para la Protección de Familias Vulnerables, una organización sin fines de lucro que educa a las familias sobre las tácticas de los manipuladores domésticos y proporciona recursos legales gratuitos para las víctimas. En nuestro primer año de operación, ayudamos a más de 300 familias a identificar y escapar de situaciones abusivas. Recibimos cartas de madres, padres, hijos y cónyuges que habían reconocido las señales de advertencia en sus propias vidas después de escuchar mi historia. Una carta en particular me llegó al corazón. Era de una mujer en Colorado cuya nuera había comenzado a mostrar comportamientos idénticos a los de Stella. Señora Francisca, me escribió. Después de ver su entrevista en televisión, me di cuenta de que mi nuera estaba usando exactamente las mismas tácticas para alejar a mi hijo de nuestra familia. Gracias a su valentía para contar su historia, pude intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, 3 años después de esa tarde horrible cuando Rex me atacó por primera vez, mi vida es completamente diferente. Adrián y yo almorzamos juntos todos los domingos, y él me visita al menos 2 veces a la semana. Ha comenzado a salir con una mujer maravillosa llamada Benedita, una enfermera de 35 años que es exactamente lo opuesto a Stella, genuina, cariñosa, y que respeta profundamente la importancia de la familia. La fundación ha crecido hasta tener oficinas en 2 estados, y hemos logrado que se aprueben leyes más estrictas contra el fraude matrimonial y la manipulación doméstica. Cada vez que ayudamos a una familia a escapar de un manipulador, siento que Stella pierde un poco más de poder, incluso desde su celda en la prisión federal. Vicente, mi querido vecino que fue fundamental para exponer la verdad, se convirtió en el coordinador voluntario de nuestra fundación.
A los 73 años, dedica sus días a ayudar a otros a investigar situaciones sospechosas en sus familias. Francisca me dice a menudo, nunca pensé que mi jubilación sería tan emocionante. Pero la transformación más importante ha sido en mí misma. Ya no soy la mujer insegura que permitía que otros definieran su valor. Soy una sobreviviente que encontró su voz, una madre que luchó por su hijo, y una mujer que convirtió su dolor más profundo en poder para ayudar a otros. Cuando me miro en el espejo cada mañana, veo las arrugas que las lágrimas y el estrés dejaron en mi rostro, pero también veo la fuerza en mis ojos que no estaba ahí antes. Veo a una mujer que miró a la maldad directamente y se negó a permitir que ganara. La semana pasada recibí una carta de la prisión. Era de Estela, tratando una vez más de manipular la situación desde detrás de las rejas. La carta estaba llena de las mismas tácticas de siempre: autocompasión, falsas disculpas, intentos de hacerme sentir culpable por arruinar su vida. La leí una vez, me reí, y la tiré a la basura donde pertenecía. Porque aprendí algo fundamental durante esta experiencia. El perdón no significa permitir que las personas abusivas regresen a tu vida. El perdón significa liberarte del poder que tienen sobre tu felicidad. Y yo soy completamente libre. ¿Y ustedes, que me han acompañado en esta historia, han vivido alguna injusticia similar en sus familias? ¿Han tenido que enfrentar a manipuladores que trataron de destruir los vínculos familiares que más valoran? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias, porque juntos somos más fuertes, y juntos podemos protegernos unos a otros de los depredadores que se esconden detrás de sonrisas falsas y palabras dulces. Recuerden, la familia verdadera no divide, no manipula, y no destruye. La familia verdadera protege, ama incondicionalmente, y siempre encuentra el camino de regreso al amor. Han pasado 5 años desde aquella tarde que cambió mi vida para siempre, y mientras escribo estas líneas en mi nueva oficina de la Fundación, no puedo evitar sonreír al recordar todo el camino que hemos recorrido. Ayer fue el Día de Acción de Gracias, y por primera vez en años, tuve a toda mi familia reunida alrededor de mi mesa. Adrián, su esposa Benedita, y mis 2 nietos gemelos de 3 años, Eduardo y Carmen, nombrados así en honor a mi difunto esposo y a la mujer valiente que me ayudó a exponer la verdad. La casa donde ahora vivimos es muy diferente a mi pequeño apartamento de $400 al mes. Adrián y Benedita insistieron en que nos mudáramos todos juntos a una casa grande en el suburbio, donde los niños tienen espacio para jugar y yo tengo una oficina desde donde coordino las actividades de la fundación. Es una casa llena de amor real, no del amor falso y manipulador que Estela había traído a nuestras vidas. Esta mañana, mientras desayunaba con los gemelos, Eduardo me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Abuela Francisca, me dijo con esa curiosidad inocente de los niños de 3 años, ¿por qué a veces lloras cuando ves las noticias? Le expliqué, en palabras que pudiera entender, que a veces veo historias de familias que están pasando por situaciones difíciles, y que eso me recuerda lo afortunados que somos de tenernos unos a otros. Pero también me hizo darme cuenta de cuánto he cambiado desde aquellos días oscuros cuando pensé que había perdido a mi hijo para siempre. La Fundación Francisca Ruiz ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Ahora operamos en 28 estados y hemos ayudado a más de 2,000 familias a identificar y escapar de situaciones de manipulación doméstica. El mes pasado inauguramos nuestro primer centro de rehabilitación internacional en México, donde familias de toda América Latina pueden recibir apoyo gratuito. Aurelio, quien ahora es el director legal de la Fundación, me mostró las estadísticas de nuestro impacto el mes pasado. Francisca, me dijo con orgullo, las denuncias de fraude matrimonial han aumentado un 300% en los estados donde operamos, no porque haya más casos, sino porque las víctimas ahora tienen las herramientas para reconocer las señales de advertencia y el valor para buscar ayuda. Una de las iniciativas de las que me siento más orgullosa es nuestro programa de educación para jóvenes adultos. Visitamos universidades y centros comunitarios enseñando a hombres y mujeres jóvenes cómo reconocer las tácticas de los manipuladores antes de que establezcan relaciones serias. El mes pasado, después de una de estas presentaciones, se me acercó un joven de 25 años con lágrimas en los ojos. Señora Francisca, me dijo, mi novia ha estado haciendo exactamente lo que usted describió. Me está aislando de mi familia, controlando mi dinero, y haciéndome sentir culpable por querer pasar tiempo con mis padres. Gracias a su presentación, me di cuenta de que esto no es amor normal. Casos como este me recuerdan por qué es tan importante seguir compartiendo mi historia, incluso cuando a veces es doloroso revivir esos momentos terribles.
Carmen se ha convertido en mi mano derecha en la fundación y una de mis mejores amigas. Ella dirige nuestro programa de apoyo a sobrevivientes, ayudando a personas que han escapado de relaciones manipuladoras a reconstruir sus vidas. Su propia transformación ha sido increíble de presenciar. La mujer aterrorizada y marcada que conocí hace 5 años se ha convertido en una guerrera feroz que dedica su vida a proteger a otros. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio de este trabajo?, me dijo Carmen la semana pasada mientras revisábamos los casos nuevos. Ver cómo las víctimas recuperan su poder. Al principio llegan destrozadas, convencidas de que son locas o tóxicas como sus abusadores les dijeron. Pero poco a poco recuperan su autoestima y su capacidad de confiar en su propia percepción de la realidad. Vicente, mi querido vecino que ahora tiene 78 años, sigue siendo nuestro investigador estrella. Ha desarrollado una red de contactos en todo el país que nos ayudan a documentar casos sospechosos de manipulación familiar. El mes pasado me trajo el caso de una mujer en Florida cuya nuera mostraba todas las señales de advertencia que habíamos aprendido a reconocer. Francisca, me dijo Vicente con esa sonrisa pícara que le conocía, esta nuera de Florida está usando el manual de Estela página por página. Pero esta vez estamos un paso adelante. Logramos intervenir antes de que la situación escalara a violencia física, y la familia ahora está en terapia trabajando para reconstruir los vínculos que la manipuladora había tratado de destruir. Adriana ha encontrado una paz y una felicidad que no había visto en él desde antes de conocer a Estela. Su matrimonio con Benedita es todo lo que un matrimonio debe ser, basado en respeto mutuo, comunicación honesta y amor que incluye y celebra a toda la familia extendida. Benedita me trata como a la madre que nunca tuvo, y yo la amo como a la hija que siempre quise. Mamá, me dijo Adriana anoche mientras limpiábamos los platos después de la cena, a veces pienso en cómo habría sido nuestras vidas si no hubiéramos logrado desenmascarar a Estela. Probablemente estaría muerto, tú también, y mis hijos nunca habrían nacido. Es cierto. La investigación del FBI reveló que Estela había planeado ejecutar su plan final en cuestión de semanas. Si no hubiéramos actuado cuando lo hicimos, toda mi familia habría sido destruida. Pero prefiero enfocarme en lo que ganamos en lugar de lo que casi perdimos. Ganamos una comprensión más profunda del valor de la familia auténtica. Ganamos herramientas para protegernos y proteger a otros de los depredadores emocionales. Y ganamos una misión de vida que nos da propósito todos los días. El impacto de nuestro trabajo ha trascendido las expectativas iniciales. El mes pasado, el Congreso aprobó la Ley Francisca, una legislación federal que requiere verificaciones de antecedentes más estrictas para casos de violencia doméstica y establece recursos federales para víctimas de manipulación familiar. Cuando me invitaron a Washington para la firma de la ley, no podía creer que la historia de una abuela de 69 años de un barrio modesto hubiera llegado tan lejos. Durante la ceremonia, el congresista que patrocinó la ley me dijo algo que me llegó al corazón. Señora Ruiz, su valentía no solo salvó a su propia familia, sino que ha creado un sistema de protección para miles de familias futuras. Pero quizás el momento más significativo de estos 5 años fue la carta que recibí hace 6 meses. Era de una mujer joven llamada Isabella, de apenas 23 años, cuya historia me recordó tanto a la mía que tuve que detenerme varias veces mientras la leía. Señora Francisca, escribía Isabella, mi suegra es exactamente como usted era antes de encontrar su fuerza. Mi esposo ha caído bajo la influencia de una mujer manipuladora que está tratando de separarme de él usando las mismas tácticas que Estela usó. Pero gracias a su historia y los recursos de su fundación, ahora sé que no estoy loca, que no soy tóxica, y que puedo luchar por mi matrimonio. Isabella y su esposo ahora están en terapia de pareja, trabajando para deshacer los años de manipulación que habían sufrido. Su caso me recuerda que el ciclo de abuso puede romperse cuando las personas tienen información, apoyo y esperanza. Cuando pienso en Estela, que ahora tiene 52 años y seguirá en prisión hasta el día de su muerte, siento una mezcla compleja de emociones. No siento odio hacia ella, porque el odio solo me envenenarían a mí. Pero tampoco siento pena, porque sus acciones fueron deliberadas y causaron daño indescriptible a docenas de familias. Lo que siento es una profunda gratitud por haber sobrevivido a su intento de destruir mi vida, y un compromiso renovado cada día de asegurarme de que su legado no sea el dolor que causó, sino la fortaleza que inspiró en las personas que se negaron a rendirse. Esta noche, mientras mecía a mis nietos antes de acostarlos, Carmen me preguntó, «Abuela, ¿cuándo seré grande como tú?». Y le respondí lo mismo que he aprendido a lo largo de este camino. «Mija,
La verdadera grandeza no viene del tamaño o la edad, sino de la capacidad de convertir el dolor en poder y el poder en protección para otros. Esa es la lección más importante que quiero dejarles a quienes han seguido mi historia. No importa cuán oscura se vuelva la situación, no importa cuán perdido se sienta, siempre hay un camino hacia la luz si están dispuestos a luchar por él. Y recuerden, nunca están solos en esa lucha.